Buenas tardes a todos. Pueden tomar asiento. Quiero hacer una pausa antes de continuar con el mensaje de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Pero antes que nada quiero decirles feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Queremos honrarlas. La iglesia las honra como madres. Nosotros los hombres como varones de casa las honramos y les damos gracias. Gracias por todo lo que hacen, por todo su esfuerzo, por toda su sacrificio, el sacrificio que ustedes tienen. Y estamos conscientes que en estos festejos, en estos días a veces, no para todos es un día de gozo y alegría. Y oramos por eso, que no haya ningún tipo de resentimiento o de dolor en tu corazón, entrégaselo al Señor. Hay padres buenos que a veces los hijos toman malas decisiones. Y hay padres malos y los hijos toman buenas decisiones. Entonces eso se lo tenemos que entregar al Señor. No es culpa de ustedes. Gracias por ser madres, gracias por estar en la brecha, por luchar por su familia. Y quiero también hablar no solamente acerca de las madres, sino las que no han podido tener un hijo físicamente, las honramos, simplemente por ser mujeres. Y porque esas mujeres muchas veces son madres espirituales para otras personas, son discipuladoras para niños más pequeños. Las bendecimos. Y les voy a pedir un favor, si pueden ponerse de pie, todas las mujeres, no solamente las mamás, sino todas las mujeres, si se pueden poner de pie, y todos vamos a orar, todos los hombres vamos a orar por ellas. No importa que seas no importa tu edad, todas las mujeres queremos bendecirlas y queremos pedir la bendición del Señor para cada una de ustedes. Señor, gracias por la bendición para nosotros, Señor, de tener a las mujeres, Señor. Gracias porque tú las hiciste precisamente, Señor, para complementarnos, para que nosotros podamos ser más como tú, Señor. Gracias por las mujeres. Bendice a cada una de las mamás aquí presentes. Quita todo dolor que haya en ellas por malas decisiones de los hijos. Bendícelas, Señor. Que ellas puedan correr, Señor, a ti y llenarse de esa fuente de agua viva, Señor. Gracias por ellas, mi Dios. Gracias por todas las que todavía no son mamás, pero van a ser. O tal vez no son mamás y no sabemos, porque solamente tú lo sabes. No sabemos si físicamente lo harán, pero sabemos que van a ser ejemplo a muchas otras mujeres. Señor, llénalas de ti, Señor, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Llena sus corazones, Señor, cual sea la circunstancia de cada una de las mujeres aquí presentes. Señor, gracias nuevamente por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Tomen asiento. Sí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso? Démosle un fuerte aplauso a todas las mujeres. Qué bendición tenerlas aquí. Bueno, yo no quiero hablar más de las mujeres porque me puedo poner a llorar. Me acuerdo de mi mamá y por supuesto mi hermosa esposa que por ahí anda. Y bueno, es realmente, ustedes son valiosas y en la palabra del Génesis al Apocalipsis Dios las valora muchísimo y nosotros también. Bueno, vamos a hacer la segunda entrega de el tema hábitos. Cómo resistir tiempos difíciles. Y permítame que haga esta pausa. Hoy realmente no quiero llorar, pero puede ser que llore. Si voltean todos allá, están viendo a un joven que se llama Xavier. ¿Se acuerdan de Xavier? Yo alguna vez les hablé y les dije que los médicos, él tuvo un accidente el año pasado y los médicos habían dicho que tenía muerte cerebral. Y hoy Xavier está aquí con nosotros y dijo, yo quiero entrar caminando. Y este es un milagro del Señor y honramos al Señor. Señor, gracias por la vida de Xavier. Bendícelo, Señor. Síguelo fortaleciendo, mi Dios, y que siga perseverando, mi Dios, en lo que tú tienes para él, mi Dios. Gracias por su mamá, gracias por su hermana y por todos los amigos que han estado alrededor de él ayudándolo. Gracias, Señor. Bienvenido, Xavier. Nos llenamos de gozo junto contigo. Ustedes saben, Xavier es la persona que habló el pastor Jeff Wells el miércoles pasado y que ha estado hablando el domingo pasado también. Entonces, es un gozo y sabemos que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que es real.
Yo no puedo creer, o sea, yo me acuerdo cuando fui con Xavier y le pregunté a algunos doctores y me dijeron, bueno, déjenme les platico rápido. Le decían a su mamá, tiene que desconectarlo, ya no hay forma, su cerebro está muerto. Pregunté con algunos médicos, me dijeron, no, puede ser que haga algún movimiento de reflejo, pero su cerebro está muerto. Y Dios es un Dios poderoso. Gracias, Señor. Amén. Bienvenido, Xavier y Marlene. Bueno, y parte del tema de hoy es eso, ¿no? Hábitos, ¿qué hábitos tenemos que tener para resistir esos tiempos difíciles? ¿Y quién de aquí nunca ha estado en situaciones difíciles? ¿Quién de aquí no ha tenido problemas? ¿Quién de aquí no ha pasado por dolores, por preocupaciones? Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos pasado por esa situación. ¿Sí están conmigo o no? Y si no las has pasado, las vas a pasar. Y así es la vida. ¿Y saben por qué? El Señor Jesucristo, acabo de hablar de promesas, ¿no? Que el Señor es fiel y cantamos que el Señor es fiel y Él cumple siempre su palabra. Hay una promesa que a muchos de nosotros no nos gusta escuchar. ¿Saben cuál es? Cristo les dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. ¿Pero qué? Confíen, yo he vencido. Confíen, yo he ganado. Y es precisamente una promesa que no queremos escuchar. No, me van a decir, esa ni es promesa. Por supuesto que es promesa. Y los que te digan que en el cristianismo no se sufre, no están leyendo su Biblia. Es una promesa porque aquí nos está diciendo el Señor, confíen. A través de las pruebas Dios nos enseña a confiar en Él, a caminar en Él, a crecer en Él, a encontrarnos con Él. Muchos, si no tienen pruebas, nunca pensarían en el Señor. Y cada prueba tiene un propósito. Cada prueba nos enseña algo, si nosotros también estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y es que en la escuela de la vida hay muchas materias, pero hay una materia que no es optativa, no es opcional. En el griego es afuerzoris, o sea que quiere decir a fuerza. No es cierto, eso nada más lo inventé yo, a fuerza. La tienes que pasar a fuerza por ahí. No hay forma de evitarla y esa materia es precisamente el de las dificultades. No es selectiva, hay que tomarla y es obligatoria. Y todos sabemos que todos vivimos temporadas donde todo está tranquilo, donde todo está es miel con hojuelas, ¿no? Todo es, pero hay momentos también en los que nos llueve sobre mojado. Nosotros hemos pasado por muchas situaciones donde decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? Nos está lloviendo sobre mojado. Y es que aquí en esta parte es cuando Dios nos quiere enseñar y quiere que aprendamos a confiar en cada momento de la vida, ¿no? A ser pacientes, a perseverar. Y es que realmente hoy en la vida, el mundo en el que vivimos realmente no nos enseña a ser pacientes. Nos enseña, todos los días el mundo está cambiando rapidísimo, ¿no? Y todos los días nosotros estamos desesperados y ansiosos por caminar más rápido y hacer y hacer y hacer. Y es situaciones sencillas como que a veces ponemos el horno de microondas y queremos que funcione más rápido. No sé si a usted les pase. Si no, a mí sí, a veces digo, todavía no. Y a veces, por ejemplo, queremos que el internet vaya más rápido porque nos desesperamos, queremos todo hacerlo rápido. Queremos que el negocio que acabamos de poner, nos dé mucho dinero y rápido. La sociedad no nos ayuda, nos desesperamos. Y eso es parte de lo que tenemos que ir nosotros luchando en contra de la corriente. Y por eso aquí el Señor nos ayuda a que seamos perseverantes, pacientes. Y saben que esa falta de paciencia que nos lleva muchas veces a esa ansiedad, a veces la tenemos y se está pasando desde los niños. Hoy muchos niños sufren de ansiedad. Y recuerdo leí una historia de una maestra de primer grado, de primaria, que dice que estaba en su clase y de repente un niño, le voy a poner José de repente se levanta, empieza a guardar sus cosas y ya estaba listo para irse. Y la maestra le dijo, ¿qué haces, José? Y le dice, maestra, me voy a casa. No, José, es que ya no estás en kinder, estás en primer grado. Y en primer grado ya el programa es diferente.
ahorita nos vamos a alistar para que vayas al lunch, después regresamos, seguimos aprendiendo y ya después te vas a ir a tu casa. Y el niño se le quedó viendo a la maestra, esperando que la maestra le dijera que era una broma. Sin embargo, empezó a ver a sus compañeros y vio que todos estaban sentados. Y lo primero que vino a la mente del niño fue: ¿quién me anotó en este programa? ¿Quién me anotó? Y es que ¿saben qué? A veces así nos pasa. El pobre niño ya no quería seguir con la agonía de seguir en la escuela porque está acostumbrado a ya irse a su casa. Y no quería seguir en esa agonía de la escuela de seguir aprendiendo y esperarse hasta la tarde. Pero ¿saben qué? A nosotros nos pasa igual en muchas de las aflicciones. A veces decimos: ¿quién me anotó en esto? ¿Quién me apuntó cuando estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos algunas herramientas para poder caminar en esos días, en esos momentos difíciles, ¿no? Vamos a ver qué nos enseña la palabra acerca de cómo caminar en esos momentos difíciles. Y vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11. Si lo tienen en la pantalla, lo podemos leer juntos y dice: amados hermanos, tengan paciencia, y ahí lo puse. Bueno, yo aquí lo tengo en negritas, allá no, pero tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y aquí en el contexto de esta carta de Santiago, está de alguna forma tratando de animar a toda la gente de esa época que estaba viviendo, a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío que estaban conociendo también de Jesucristo, porque ellos en algún momento dijeron: bueno, ¿y a mí quién me apuntó en este programa? ¿Saben qué estaba pasando? Los habían exiliado después del año 70 que destruyeron el templo. Ellos estaban saliendo fuera, no tenían a dónde ir, no tenían casa, no tenían país. No sé si alguien se identifica con esto. Curiosamente aquí todos la mayor parte somos inmigrantes, ¿no? Entonces Santiago le está diciendo aquí, el Espíritu Santo a través de Santiago le está diciendo: tengan paciencia, perseveren. Y luego les dice una cosa, les dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, yo lo estoy poniendo aquí como pregunta, ¿no? Pero al principio dice: tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Y luego también dice: anímense porque la venida del Señor está cerca. Entonces, ¿hasta cuándo tienen que ser pacientes ellos? Hasta abril, junio, agosto, hasta el 2025. ¿Cuándo tenemos que ser pacientes? ¿Hasta cuándo tenemos que ser pacientes? Hasta que el Señor regrese, hasta que el Señor venga. Y esa es parte de nuestra gran esperanza, que Cristo viene pronto por los acontecimientos que vemos cada día y que están escritos en su palabra, y eso es parte de nuestro gozo, que el Señor viene pronto. Y hay dos versículos que a mí me gustan mucho, Romanos 8:18, nos dice ¿qué debemos de esperar como creyentes? Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Y en primera de Pedro 1:6 dice: así que alégrense de verdad en medio de la serie. Dice: les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estamos viviendo en un tiempo breve, la vida es breve, entonces tenemos que soportar esas pruebas por un tiempo breve, pero dice: así que alégrense de verdad. Entonces, aquí en esta parte de Santiago nos está hablando de los agricultores. ¿Y qué podemos aprender nos está hablando de la paciencia que podemos hablar de los agricultores? Y de esta ilustración podemos sacar las siguientes observaciones. Primero, que los agricultores o campesinos tienen paciencia, pero no son pasivos ni flojos.
son hombres que tienen que ir al campo y tienen que trabajar durísimo para empezar a quitar la maleza, las malas hierbas, tienen que arar, tienen que sembrar. Entonces su paciencia no tiene que ver con pereza ni pasividad. Después, otra cosa que podemos aprender de los agricultores es que ellos hacen todo lo que está en sus manos, pero hay muchas cosas que ya no están en sus manos, como el clima, la lluvia. Entonces ahí ellos tienen que aprender a esperar en eso. Y en la vida cristiana es muy parecido. Nosotros tenemos que sembrar, tenemos que quitar malezas, tenemos que limpiar, tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos, pero después, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en el Señor, las cosas que no están en nuestras manos. Y ¿saben qué? Aquí también algo que les enseña en esta parte de los agricultores es que muchas veces podemos vernos tentados a decir, sí, Señor, ya lo hice. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice, vuélvelo a hacer, hazlo una y otra vez. Porque los agricultores no tienen ninguna garantía de que aunque hagan todas las cosas bien, van a tener una super cosecha. Su confianza está en el Señor. Y es aquí lo que nos quiere enseñar, que nuestra confianza esté en el Señor. Y por eso nos habla que debemos ser persistentes diariamente. Y a veces quisiéramos tener algún tipo de fórmula o algún tipo de algo para poder caminar en esos momentos difíciles, en esos días difíciles, ¿no? Y por eso estamos hablando de hábitos. Yo les voy a mencionar 5 hábitos que la palabra de Dios nos dice que podemos usar para mantenernos en esos momentos difíciles. El primero es mantener mi vida limpia. Mantener mi vida limpia. Y es que así como el agricultor tiene que ir al campo y limpiar el campo, quitar las hierbas, quitar todo lo que estorba y después arar, así nosotros tenemos que mantener nuestras vidas limpias. Nuestro corazón, el corazón es el campo de trabajo donde Dios quiere que nosotros quitemos las cosas que no nos sirven, las cosas que nos afectan. ¿Ok? Hay un versículo que a mí me encanta que dice, 2 Timoteo 2:21, dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. O sea, si te mantienes puro, tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. O sea, tenemos que mantenernos limpios, tenemos que mantenernos puros. Yo vi un anuncio que decía que, de lubricantes que decía, un motor limpio tiene más poder. Un motor limpio tiene más poder y así debe ser nuestras vidas. Si nosotros tenemos nuestro corazón limpio, Dios nos va a ocupar con poder. Dios nos va a ocupar. Dios quiere ocuparnos en su reino. Y nada nos vacía más en la vida que el rencor, que el enojo, que la venganza. Todo eso nos hace sentir mal y nos vacía. Entonces está diciendo aquí, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. ¿Saben? Y me recordó, hay varios personajes en la Biblia que deben ser, para mí son héroes de la fe, no para mí, o sea, también lo dice en la Biblia, pero uno de ellos es José. ¿Ustedes se acuerdan de José, el hijo de Jacob? José, el hijo de Jacob, es un ejemplo de caminar con el Señor y es un ejemplo de perdón. Ustedes saben que José, tal vez de joven cometió algunos errores y se ganó la envidia de sus hermanos, pero ¿qué pasó con José? A José sus hermanos le hicieron hasta lo que no, lo metieron primero a un pozo, le quitaron la ropa que su papá que le había tejido, después decidieron venderlo como esclavo, decidieron decirle a su papá que José había muerto, se lo llevan a Egipto como esclavo, llega a Egipto, lo ponen en casa de Potifar y luego le levantan falsos diciendo que se quería acostar con la mujer de Potifar. Esto le lleva a la cárcel. Sin embargo, en todos esos momentos decía que el Señor estaba con José y José estaba con el Señor. ¿Y qué pasó cuando estaba ahí en la cárcel? Dios lo bendice, le revela algunos sueños que tuvo el faraón y puede salir libre. Hay muchos más detalles, pero ¿qué pasó aquí con José? ¿Salió y estaba amargado José? Estaba diciendo, no se menciona en ningún momento que tenía odio para sus hermanos. Incluso cuando llegó la hambruna y que todos los pueblos empezaron a ir a pedir comida a Egipto, ¿qué pasó con José? Dice que reconoció a sus hermanos y en vez de odiarlos se puso a llorar y dice, wow, todo lo que hicieron en contra mía fue para bien. Y ellos tenían miedo porque ¿saben qué podía hacer José? Tenía el poder para matarlos. Tenía el poder para deshacerlos.
Si él se hubiera llenado de rencor, si él se hubiera llenado de odio, hubiera acabado con todos, y entre ellos a Judá, que es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si él no hubiera perdonado, Dios no lo hubiera ocupado. ¿Queremos ser ocupados? ¿Queremos ser útiles? Tenemos que tener nuestro corazón limpio, aunque nos cueste trabajo. Y tenemos que ir delante del Señor. Y aquí podemos aprender algo, que lo que hacemos con la ofensa va a determinar nuestro futuro en el reino del Señor. Y no solamente en el reino del Señor, en el reino humano, o sea, nos podrimos por dentro. Ahora, hay algo que también para tener nuestro corazón limpio, el primer hábito, hay algo que debemos también estar conscientes. Y voy a leer el Salmo 139, 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque a veces nos acostumbramos a vivir de tal forma que no nos damos cuenta ya nuestra forma de ser es así. A veces nuestra forma de ser es envidiando, a veces nuestra forma de ser es odiando, a veces nuestra forma de ser es haciendo cosas que nos hemos acostumbrado. Entonces por eso aquí David decía: Señor, examíname, examina mi corazón. Dice: conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Se dan cuenta que estamos hoy en una crisis de ansiedad por todas partes? Porque hay muchos pensamientos que nos inquietan. La ansiedad viene por los pensamientos. Y nos falta confiar en el Señor. Y eso es para todos, somos humanos y todos tenemos que seguir batallando con eso. Que el Señor nos examine y que vea qué pensamientos hay, qué cosas hay en mi vida, falta de perdón. Eso nos trae ansiedad, nos genera muchas cosas. Ahora, fíjense, aquí en este versículo, en este pasaje de Santiago, habló de Job. ¿Se acuerdan? Bueno, lo acabamos de leer. Y Job fue un hombre que realmente lo llovió sobre mojado. O sea, fue un hombre que una tras otra en un día perdió todo. Y el mismo Job, en el capítulo 17, 9, dice: los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. Dios quiere que nos volvamos de manos limpias para realmente seamos fuertes en su reino y podamos ver transformación en nuestras vidas y en las vidas de los demás, de nuestras familias. ¿Ok? Entonces, esto es como un gimnasio espiritual. Es como ir al gimnasio, y a veces ir al gimnasio cuesta trabajo y duele, ¿no? Duele, y más cuando hemos dejado de ir por algunos años. Pero esto es parte de un gimnasio, es como un gimnasio espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, confesar. Agustín, el gran teólogo, decía que la confesión de malas obras es el inicio de las buenas. ¿Okay? Tenemos que empezar a confesar y a perdonar. Si no hacemos eso, no nos podemos decir cristianos. Así de fácil, ¿no? Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Ahora, voy al hábito número 2. Es mantener los ojos abiertos. ¿Y a qué se refiere esto? En Efesios 1:18 lo enfatiza y dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. El agricultor no puede distraerse, el agricultor tiene que estar viendo todas las señales, todo lo que hay para que su cosecha sea lo mejor posible. Y así nosotros nos dice, en medio de las circunstancias difíciles, el Señor nos dice: no te distraigas. Pon tus ojos en esa circunstancia. Aquí dice que el corazón tiene ojos, ¿no? Y el corazón es es el órgano más importante que tiene nuestro cuerpo. Sin él no podríamos funcionar. Y eso se refiere al área fisiológica, pero también al área en el alma. Y dice que que sean abiertos los ojos de tu corazón para que puedas ver lo que el Señor te quiere enseñar. Y eso es el hábito número 2, mantener los ojos abiertos. Hay un proverbio que dice 18:15, Proverbios 18:15, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Eso es parte de lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuántas personas inteligentes hay aquí? Qué bueno que unos están seguros. Todos aquí somos inteligentes. ¿Saben por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo, que vengamos a escuchar lo que Él nos quiere decir. Yo sé y no conozco la vida de todos, pero muchos están pasando por situaciones difíciles.
Y no es de que yo esté viendo el futuro, sino es algo que todos pasamos. Aquí nos lo dice su palabra, ¿no? Entonces, sin temor a equivocarme, estás pasando por situaciones difíciles. Abre los ojos a ver qué Dios te quiere enseñar, qué nos quiere enseñar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, aquí todos somos inteligentes. Vamos a pasar al hábito número 3, que es tener un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres. Dice, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En qué dice? En toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En el ambiente de la cosecha y en el ambiente de los agricultores, el Señor instituyó una fiesta que se llamaba la fiesta de las cosechas. ¿Y saben qué? Que todo el pueblo iba a festejar en esa fiesta, les haya ido bien o mal. No importaba, tenían que ir a festejar y darle gracias a Dios para que ellos aprendieran que tenían que confiar en el Señor. Y ahí es donde el Señor también decía que lleven sus ofrendas de acuerdo a la bendición que hayan recibido. Pero ahí se juntaba el pueblo y empezaban a confiar más en el Señor y no en su trabajo. Esa era la fiesta de las cosechas. Y ustedes saben, yo he aprendido que el agradecimiento realmente cambia cualquier tipo de nuestra situación, incluso nuestro estado de ánimo. Y saben que eso está comprobado científicamente. Los científicos lo descubrieron cuando en la Biblia lo ha dicho por siempre, el estar agradecido. Saben que hoy parte de las terapias psicológicas es, tienes que estar agradecido, da gracias por lo que tienes y además tienes que perdonar. ¡Ay, qué descubrimiento tan grande!, ¿no? O sea, pero pues ya son doctores y miles de títulos, ¿no? Y es una realidad porque fisiológicamente cuando nosotros somos agradecidos, nuestros pensamientos cambian y los mediadores químicos en nuestro cerebro empiezan a cambiar y en vez de tener los mediadores que nos destruyen empieza a subir y ustedes a lo mejor han escuchado de la serotonina, la dopamina, que son los mediadores que nos hacen sentir bien felices. Y no solamente eso, hay cambios fisiológicos, sino que también el Espíritu Santo empieza a obrar más en nuestras vidas. Y por eso decimos nosotros, y aquí dice, oren en cada momento, dice, nunca dejen de orar, o que sean constantes en la oración, dando gracias a Dios por todo, no solamente por nuestras necesidades, sino para agradecerle al Señor. Cuando nosotros venimos a orar, no solamente pensemos en que voy a ir a la iglesia para pedirle al Señor lo que necesito, sino para darle gracias. Y ahí es donde empezamos a ver un cambio en nuestras vidas. Decimos, Señor, gracias por todo lo que tú me das. Y empieza el Espíritu Santo a obrar en nosotros. Empieza a haber una apertura en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, dijimos que, ¿cuál fue el primer propósito? Una vida limpia. El segundo propósito, mantener los ojos bien abiertos para aprender a lo que Dios nos está enseñando. El tercer propósito, ¿cómo? Corazón agradecido. ¿Cuál es el cuarto propósito? Gracias porque están poniendo atención. El cuarto propósito es mantener un propósito firme. ¿Y a qué se refiere esto? En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en otra versión dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces, ¿cuál es el propósito firme que Dios nos está pidiendo el día de hoy? Confiar en Él. Van a tener aflicción, pero confíen. Yo he vencido. Y aquí tenemos que empezar a cambiar nuestros planes que a veces hacemos y a todos nos pasa, pero nosotros hacemos planes y después se los llevamos al Señor y decimos, Señor, bendice mis planes. Hoy nuestra oración tiene que cambiar. Señor, no tenemos que decirle que el Señor bendiga nuestros planes, sino tenemos que decirle al Señor, Señor, ponme en los planes que tú bendices y que empecemos a caminar de acuerdo a su voluntad. Hay un proverbio 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y esto me recordó lo que dijo Ever hace rato, el pueblo de Israel salió, hicieron sus planes y el propósito de Dios es que llegaran en unos días, sin embargo se tardaron 40 años en el desierto, porque ya eso hicieron sus planes, o les faltó confiar en el Señor.
Hay también un versículo que dice que Daniel sirvió a su propia generación, David sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Pero igual que David, también lo hizo Daniel. Muchos de ustedes han escuchado la historia de Daniel, pero Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron un ejemplo de jóvenes. Y aquí hay muchos jóvenes. Y le doy gracias a Dios por los jóvenes, porque los jóvenes son nos complementan y son el futuro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con Daniel y esos jóvenes? Ellos fueron en contra de toda la corriente. Ellos, cuando llegaron ahí, Nabucodonosor no dejaba que pudieran orar al Señor, no dejaba que pudieran adorar a nuestro Dios. Ellos decidieron no contaminarse de las cosas del rey con los alimentos y esto le costó que los llevaran ¿a dónde? Al horno. Y sin embargo, ¿quién estaba ahí en el horno? Jesucristo. Y no se les quemó ni una pestaña. Salieron ni siquiera con olor a humo. Después, cuando el sucesor de Nabucodonosor, Belsasar, también les puso trampas y eso, y gracias a que Daniel le interpretó sus sueños, pudieron mantenerse ahí por 3 periodos con diferentes reinos, y ellos fueron ejemplo. Y saben que el último, que fue Darío, que lo metió al foso de los leones, porque le pusieron una trampa, después de que Darío vio que el Dios de Daniel había cerrado la boca de los leones, ordenó a todo el pueblo que adoraran al Dios. ¿De quién? De Daniel. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que la gente vea tan grande testimonio en nuestra vida que digan, vamos a adorar al Dios de Miguel, al Dios de José, al Dios de Juan, al Dios de todos los que estamos aquí. No estoy diciendo que nosotros tenemos un Dios particular, es el Dios, el creador del universo. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer con este cuarto propósito, cumplir, tenemos que seguir nuestro propósito firme. En Lucas 9:62 dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, o sea, se distrae, no es apto para el reino de Dios. O sea, Dios no quiere que nos distraigamos en ese propósito. ¿Y qué nos ayuda para no distraernos de ese propósito? Dios nos dice, dentro de los propósitos que Él nos creó, una es para adorarle, para exaltarle. La otra es, dentro de los propósitos, ser como Él, ser como Cristo, ser discípulo. La otra también es hacer discípulos, es una misión que Dios nos está dando. En esas partes nosotros vamos a evitar distraernos. La otra parte es que seamos comunidad, que seamos familia. Entonces, dentro de ese propósito hay cosas que Dios nos pide y en el camino encontraremos cosas mucho más específicas. El quinto propósito, mantenernos en la palabra de Dios. Y voy a leer Lucas 8:15, dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella sin importar las circunstancias. Puse entre paréntesis, y con paciencia producen una cosecha enorme. Muchos de nosotros hemos escuchado esta parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y parte de la cosecha cayó ¿dónde? En el camino y las aves del cielo se lo robaron. Está hablando de un terreno espiritual. Hay un terreno espiritual que nos roba esa semilla. Otras cayó entre pedregales y como no tenía raíz suficiente se secaron y cuando vino la prueba se desanimaron. Pero dice que otra cayó en buena tierra y producieron una cosecha enorme. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros dentro de estos propósitos que nos aferremos a su palabra. Y aquí me recuerda otra parábola que también en Mateo 7:28, bueno, no me acuerdo si es 28, pero el capítulo 7 dice que Dios les dice, Jesucristo les dijo, el que oye estas palabras y las pone por obras, le voy a comparar a un hombre sabio. Y el que no lo hace, no oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato. Uno construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. La roca representa a Jesucristo. Y el otro construyó su casa sobre la arena, que representa el mundo. Y dice que sobre los dos pegaron los vientos, cayó una fuerte lluvia, subieron las aguas, dice, pero para el que puso su casa sobre la arena, grande fue su ruina. Y al otro que sembró sobre la roca, ahí estaba. O sea, aquí
Las aflicciones vienen para todos, pero la diferencia es qué va a pasar después de esa aflicción. ¿Nos vamos a mantener en la roca? Eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos en su palabra. Y Dios lo sabe porque nuestras personalidades se mueven muy rápido, nuestros sentimientos, escuchamos demasiadas cosas del mundo y eso cambia nuestra perspectiva. Dios quiere que estemos escuchando su palabra. Dios quiere que estemos escuchando su palabra. Y cuando nosotros ponemos la confianza en su palabra, entonces nuestra fe va a crecer. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es, a través de la palabra Dios creó el universo. A través de la palabra viva, la palabra de Dios es una palabra viva que nos transforma. Es viva y es como una espada de doble filo, viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne las intenciones de nuestros corazones. Por eso es la importancia de meternos en su palabra. Y aquí por eso tenemos que seguir este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no haya sufrido ni pasado las mismas aflicciones que todo mundo ha pasado o que hemos pasado, pero sin pecado. Y nuevamente, casi ya para cerrando esta tarde, el Señor nos dice, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Pero qué? Confía, yo he vencido, yo he ganado. Todavía no estamos en el periodo donde estamos reinando con Él. El príncipe de este mundo sigue aquí, pero nosotros tenemos dice, confía, persevera. O sea que podemos saber y tenemos la esperanza que Cristo viene pronto y nuestra alegría va a ser inmensa. Pero también en el camino Jesucristo les dijo a sus discípulos, dijo, vayan esto, hagan discípulos, y luego les dice, yo estaré con ustedes hasta mañana. Yo estaré con ustedes hasta el jueves. Hasta 5 años más, dijo, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea, Dios está con nosotros en las pruebas y tenemos la esperanza que Cristo viene pronto donde se van a acabar esas pruebas y esas aflicciones. Ya para terminar, hay una historia de un alumno que era ciego. Y el maestro era un maestro que iba a darle clases a ese niño que era ciego. Y un día el maestro se le ocurrió preguntarle, oye, ¿por qué te quedaste ciego? ¿Qué pasó? Y él le platicó, le dice, yo tuve un accidente en mi adolescencia y cuando me quedé ciego, dije, esto se acabó. Me enojé con todo mundo, con mis padres, con mis amigos, me enojé con Dios y dije, no puede ser posible, ¿por qué me hiciste esto, Señor? Y sin embargo, dice que el maestro después le dijo, bueno, ¿y qué te hizo cambiar de esa actitud? Dice, un día que yo estaba en mi cuarto, cuando yo me encerraba, yo no quería salir a ningún lugar, me encerraba y solamente salía a veces para comer. Un día llegó mi papá enojado. En la mañana abrió la puerta y me dijo, estoy cansado que sigas sintiendo autolástima. Estoy cansado que no quieras pelear. Estoy cansado que pienses que tu vida se acabó. El invierno viene y aún es tu responsabilidad que tú pongas las contraventanas de las ventanas. Así que te vas a parar ahorita y lo vas a hacer y quiero que esté listo para antes de la cena. Dice que y al final dice que su papá salió y dio un portazo. Este joven dice que se enojó tanto que dice, lo voy a hacer. Dice que bajó, agarró las herramientas, empezó a trabajar, poco a poco empezó a trabajar. Pero al mismo tiempo estaba diciendo, me voy a caer y me voy a romper el cuello. Y se van a arrepentir de haberme dicho esto. Este joven estaba amargado. Sin embargo, dice que el joven hizo una pausa y después le dijo al maestro, sin embargo, supe más tarde que mi papá nunca estuvo más lejos de 1 metro de distancia mío. Todo el tiempo estuvo a mi lado. Y así es nuestro Padre. Dios nos va a empujar a hacer cosas que nosotros tenemos que hacer, pero Él está a nuestro lado. Él está junto a nosotros. Y es lo que quiere Dios esta mañana. Nuestro Padre Celestial no solamente nos está dando la esperanza que Él viene pronto y se van a acabar nuestros problemas, sino que también va a caminar con nosotros y ya no más lejos de 1 metro de distancia. Pero Él quiere que tengamos nuestras vidas limpias. Él quiere que tengamos nuestros ojos bien abiertos. Él quiere que tengamos un corazón agradecido.
que mantengamos nuestro propósito firme y que nos mantengamos en su palabra. No dejemos que las circunstancias nos amarguen. Y comencemos a vivir como ese agricultor. Pero ¿saben qué? Con la vista puesta en la cosecha final. Comencemos a vivir. Eso es parte de la vida cristiana y lo que Dios nos está enseñando cada día. Perseverancia, resiliencia. Resiliencia es cuando tú te caes y te vuelves a levantar, sabiendo que Dios está contigo. Eso es lo que Dios quiere. Y precisamente por eso hoy y cada domingo vamos a estar haciendo la Santa Cena. ¿Qué representa la Santa Cena? Representa que Cristo murió por nosotros y que nosotros nos estemos recordando. ¿Ok? Ahorita lo vamos a hacer, pero antes de eso, oremos. Señor, gracias, bendito Padre. Gracias por esta mañana, por esta tarde, Señor. Señor, yo te pido, si hay aquí alguien, si estás en tu lugar y tal vez es primera vez que escuchas algo de la palabra de Dios y tú quieres tener esa esperanza en Cristo, simplemente dile en tu corazón: Señor, ven a mi vida. Reconozco que soy pecador, que te necesito, pero me arrepiento. Señor, ven a mí, quiero ser tu hijo. Díselo en su corazón, en tu corazón. Nos encantaría que después nos hagas saber si tú hiciste esa oración. Y para todos los que estamos aquí, que tal vez tenemos un poco más de tiempo caminando con el Señor, Señor, te pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, que no nos alejemos de ti, ni nos apartemos de ti, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta tarde. Y bueno, como les decía, vamos a recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ustedes, si no tienen sus elementos, aquí también pueden pasar. Aquí hay dos canastas. Si tú quieres hacerlo, puedes pasar por ellas. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide que recordemos? Este pedacito de galleta o este pedazo de pan representa el pan que Él partió antes de ser crucificado junto con sus discípulos. Representa su cuerpo. Y si quieren ponerse de pie, sería mucho mejor. Este pedazo de pan representa su cuerpo que fue lacerado, que fue golpeado. ¿Por quién? Por causa de nosotros. Porque nosotros habíamos entregado esa autoridad que Dios nos había dado para gobernar la tierra, se la entregamos a Satanás. Y para pagar ese pecado que nosotros habíamos cometido, Cristo dio su vida. El pago de ese rescate necesitaba ser la vida de Cristo. Y Él dio su cuerpo. Comamos del cuerpo y recordemos el cuerpo que fue inmolado por nosotros. Y también le dijo a sus discípulos que ese vino representaba y se acordaran de su sangre que había sido derramada por cada uno de nosotros. Tomemos del vino. Gracias, Señor. Gracias porque podemos recordar que tú nos salvaste, que tú moriste por nosotros, Señor, pero también podemos recordar que tú vienes pronto, Señor. Así dice en tu palabra, que hagamos esto hasta que tú regreses. Y oramos, Señor, como tú oraste. Venga tu reino, Señor, no solamente a nuestros corazones, sino tu reino, Señor, físico, que estamos esperando cuando tú vengas por nosotros, Señor, y seamos arrebatados contigo en el cielo. Gracias por esta tarde, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor.